Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 6 de diciembre. Aunque sea festivo en España, hoy todos los mercados están abiertos con normalidad, así que actualizaremos como siempre, como todos los días. Las bolsas europeas bajan después del batacazo que se dio ayer Wall Street, una caída muy profunda, aunque se sigue viendo que las bolsas europeas resisten muchísimo mejor que Estados Unidos la presión bajista. Y al final, después de caídas de casi el 1,7% en el S&P 500, pues tenemos al DAX que solo baja 0,27 y al IBEX que solo está bajando 0,33%. La caída de ayer se debió sobre todo a dos motivos. Los periódicos están diciendo que fue por el dato de ISM de servicios y no es correcto. El dato de ISM de servicios puede que tuviera una influencia, pero la caída tan fuerte realmente vino por dos motivos. El primero, por una cuestión macroeconómica que no es esa. La cuestión macroeconómica fue la filtración de Timiraos de Wall Street Journal, que es el filtrador oficial de cosas que la Reserva Federal quiere hacer llegar al mercado, pero de manera no oficial. Pues ayer tuvo una clarísima filtración diciendo que la Reserva Federal, en vista del panorama, estaba pensándose en febrero, en lugar de subir 25 puntos básicos, continuar con las subidas de 50 puntos básicos. Ya sabemos que la Reserva Federal está en contra de tanta subida de las bolsas porque lo que hacen es que se relajen las condiciones financieras de la economía en general, y esta fue su respuesta a la última subida. Y eso hizo más daño de lo que parece, esa filtración. Así que por cuestiones macroeconómicas, esa fue una de las razones de la bajada. Y la segunda, pues simplemente lo que estamos hartos de decir, pues ha llegado a una zona de resistencias importante y a las primeras de cambio niveles así no se rompen nunca. Pero ya ven, papelón, intentó llegar a la media de 200 más la directriz bajista y más o menos por ahí también retroceso de Fibonacci del 50%, que es el decisivo, el que si se rompe el mercado va a empezar a pensar que la tendencia bajista ha terminado. Y apareció un papelón técnico normal y súper lógico ante tantísima resistencia junta. Así que ahora pues a vigilar como nivel de soporte la media de 100 en 3.946, y la resistencia grande sigue estando aquí. Una ruptura de todos estos niveles nos indicaría que la tendencia bajista, técnicamente hablando, empieza a tener posibilidades de haber terminado y que podría dirigirse como mínimo a la zona de 4.300. Este papelón en resistencias pues fue absolutamente clave, y también coincidiendo con que el bono americano a 10 años había llegado a una zona de rentabilidad del 3,5%, y lógicamente los bonos no pueden bajar hasta el infinito porque los tipos de interés van camino del 5% o más. Entonces un 3,5% ya es difícil de rebasar a la baja. Le pasa un poco como a la bolsa, pero peor, porque ahí hay una zona de soportes muy condicionada. La bolsa está más libre a ese respecto, pero los bonos dependen mucho de los tipos de interés de la economía, y con un 5% no pueden estar los bonos a 10 años al 2 o al 2,5, porque entonces lo que estarían es descontando fortísimas bajadas a partir del 2023. Bien, seguimos con el repaso. El dólar está algo indeciso esta mañana, el euro baja 0,15 y la libra sube 0,07. Todas estas noticias, estas filtraciones de la Reserva Federal, pues evidentemente favorecieron al dólar. El Bitcoin tampoco parece que esté detectando mucha aversión al riesgo, a pesar de las caídas de ayer en Wall Street, más 0,26, 17.010. Y los bonos, pues cayendo. Menos 0,32 el Bund y menos 0,04 el bono americano a 10 años, con una rentabilidad del 3,6%. Para los bonos hay una noticia hoy de parte de Lane, del Banco Central Europeo, que ha dicho que habrá más subidas de tipos de interés, aunque la inflación, bajo su modo de ver, en Europa está cerca de tocar techo. Pero no ha gustado lo de que dijera que habría más subida de tipos de interés. Tampoco le ha gustado a los bonos la subida de 25 puntos básicos que hemos tenido esta noche por parte de la Reserva Federal Australiana. No tanto la subida de 25 puntos básicos, que era esperada, no por todo el mundo, había gente que pensaba que podría haber una pausa, pero sí que la mayoría
descontaban esa subida de 25 puntos básicos, pero es que el problema ha estado en el discurso que ha dado después, donde se ha visto una Reserva Federal aún muy beligerante y que hace pensar que las subidas de tipos van a continuar, y eso ya no ha gustado tanto a los bonos. Por el lado positivo habría que comentar que China esta noche ha anunciado una flexibilización importante en algunos de sus aeropuertos, donde ya no se van a exigir los test a la entrada. Ya saben que tiene toda la pinta de que China poco a poco y en los próximos 2-3 meses va a levantar la mayoría de restricciones tan estrictas que tenía respecto al COVID, la famosa política de COVID-0. El oro sube 0,07 y el petróleo está más o menos estabilizado con más 0,84 hasta los 77,58. Una reflexión sobre lo que pasó ayer tras este batacazo. Curiosamente, la mesa de trading de Goldman, siempre es importante darles un vistazo a ver qué dicen después de los días de mucho movimiento, porque suelen aportar datos muy interesantes y el que aportaron ayer es muy relevante. La mesa de trading de Goldman dice que si tienen que medir la actividad de su mesa de 0 a 10, 10 sería un día de muy intensa actividad, ayer fue un día 2, o sea, de muy baja actividad. Curioso, ¿eh? En un día de desplome. Pero claro, si nos vamos a los mercados oscuros tenemos lo mismo. Ni había reacción ante el grandísimo tramo de subida que hemos tenido y nunca apareció el volumen comprador, no había chicha, ya estábamos cansados de decirlo, y ayer en el gran desplome tampoco es que apareciera el volumen vendedor. Ni chicha ni limoná, como dicen en mi tierra, nada de nada. Esto está neutral y las manos fuertes están a verlas venir. Muchos movimientos de los CTA, que son los que entran, salen y no paran de dar vueltas, y poco más. Sí que se vio algunas aperturas de cortos porque los índices con más cortos, estos que calcula Goldman, que son bastante interesantes, pues mostraron que la caída de estos valores, de estos índices, mejor dicho, con valores con más cortos, pues cayeron el doble de lo que cayeron los índices normales. Pero bastante relevante esto que dice Goldman y este asunto sobre los mercados oscuros. También Goldman esta noche ha dicho que están convencidos de que ya no solo es que el IPC en Estados Unidos haya llegado al techo, sino que también ha llegado al techo la inflación subyacente. Ya no esperan más subidas y esperan a partir de ahora caídas. Por lo tanto, esto sería favorable para el mercado. Muy interesante el comentario que hace el Wall Street Journal, diciendo que ayer los bancos regionales tuvieron una caída de las más importantes en lo que va de año, con una bajada del 5%, y esto se debe a la fortísima caída de depósitos en Estados Unidos, lo cual está perjudicando a estos bancos regionales y temen que empiecen a vender acciones para tener más liquidez. Interesante este fenómeno de la fuerte bajada de depósitos. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, y desde luego que los bancos no pretenderán que no se les vaya los depósitos, como pues por ejemplo aquí en España con las letras del Tesoro al 2% y te están dando con los depósitos el 0,8% y sale en la prensa como si fuera una cosa tremenda y maravillosa. Habrá que espabilarse un poquito por parte de la banca a ese respecto, ¿no? Si no, luego pues pueden tener problemas como le está pasando a los bancos regionales de Estados Unidos. El Nikkei de Japón ha terminado con una subida de 0,21% y en los índices chinos pues tenemos un comportamiento mixto. Algunos índices están bajando ligeramente y otros subiendo ligeramente. Hay que recordar que en este caso el día anterior pues habían tenido subidas. Y no me quisiera despedir sin volver a recordar lo que he dicho al principio. Europa está aguantando mucho mejor que Estados Unidos todos estos vaivenes y toda esta zona de papelones que estamos teniendo ahora y en ocasiones anteriores, siempre que ha habido papelón. 58 días en lo que va de año, dicen hoy los expertos, el SP500 ha bajado más de un 1%. Eso es una barbaridad. La volatilidad sigue ahí, aunque parezca que no. No nos fiemos demasiado del VIX, que está muy manipulado. Los hedge funds han aprendido a mover las opciones sobre las que se calcula el VIX y ya últimamente es un poco un cachondeo y no está reflejando realmente la realidad. Lo dicen muchos expertos, no es que lo diga yo, que tampoco es que sea mucho de fiar. Pero no se fíen de eso. 58 días con caídas de más del 1% en lo que va de año es una barbaridad y no se veía desde el año 2008. O sea que
estamos en un mercado que sigue estando pues muy difícil, hay que seguir moviéndose con cierta precaución. Y nada más, vamos a ver cómo hacemos la digestión del batacazo de ayer, causado, vuelvo a repetir, por la filtración de timiraos del Wall Street Journal de que la Reserva Federal está pensando en subir 50 en febrero para compensar toda esta subida de las bolsas que le está perjudicando en su cálculo de las condiciones financieras, que las quieren más estrictas, y en el papelón que le han metido al SP500 y compañía, pues al llegar a una zona de resistencias técnicas importantísima, como por otro lado pues es lo más normal del mundo. Que tengan una muy buena jornada, les veo dentro de unas horas para la crónica de media sesión. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hasta pronto, muy buenos días.